¿Cómo reconocer la auténtica voz de Dios dentro de nosotros? Hola chicos, mi nombre es Sebastián y comentarles que hoy día vamos a hablar con respecto a este tema. Miren, nosotros sentimos arrepentimiento. El arrepentimiento es un indicador con respecto a lo que no debemos hacer, a cuál no es el camino. Muchas veces nosotros actuamos de manera negativa. Mentimos inconscientemente, mentimos o tal vez por miedo, ¿no? Hacemos acciones malas, ¿no? Principalmente mentir, ¿no? Porque es lo más común que lo que realizamos. Esta acción, aunque parezca pequeña, es lo que nos aleja de escuchar la voz dentro de Dios, la voz de Dios dentro de nosotros. Es lo que nos aleja de poder comprender qué es lo que nos quiere decir. La inhibe, por decirlo de otra manera. Entonces, ¿cómo nosotros podemos reconocer esta voz dentro de nosotros? Esta voz puede ser reconocida primero en los pensamientos. Si un pensamiento te está generando miedo, frustración, tal vez te está generando ansiedad, es un pensamiento del diablo, del ego, por decirlo de esta manera. Si un pensamiento te está generando progreso, paz, tranquilidad, entusiasmo, euforia, es un pensamiento directamente de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar, no? Porque hay muchas, voy a hacer un ejemplo con respecto a esto. Por ejemplo, hay muchas veces que, digamos un ejemplo, tú te encuentras sin dinero, ¿correcto? Y sucede una catástrofe en la ciudad donde vives. Y entonces abren para que puedan ingresar donaciones. Y tú sientes que debes de donar, ¿no? Porque es tu naturaleza, ¿no? Por ende, nosotros los seres humanos somos naturales, apegados al amor. Entonces, esa es nuestra naturaleza. Y entonces, tu conciencia te dice, la voz de Dios te dice, dona. Pero tú no tienes mucho dinero. Y entonces, ¿qué es lo que piensas? No, te sientes mal, ¿por qué? Porque no te vas a quedar sin dinero. Entonces, un pensamiento te dice, dona, para luego sentirte un poco mal por no tener dinero. Mientras que la otra voz te dice, no dones, retén. ¿Para qué? En este caso, te sientas mal y luego sientas una pequeña satisfacción por tener el dinero. ¿A qué quiero llegar yo con esto? Que cuando tienes un pensamiento y la acción es positiva, es un pensamiento de Dios, un pensamiento del ser. Mientras que si tú tienes un pensamiento y la acción es negativa, como mentir, es un pensamiento del ego. O como no donar, es un pensamiento del ego. Entonces, es justamente que a raíz de eso nosotros también podemos atraer la abundancia, ¿no? En esos momentos es cuando podemos nosotros actuar de distinta manera, tener confianza. Hay una parte en la Biblia muy interesante, la cual me gusta siempre comentar, la cual es, no recuerdo muy bien específicamente, pero hace entender de que los pájaros y las aves y todos los que forman parte de este planeta, aparte de los humanos, no se preocupan del día a día por conseguir su alimento, ¿no? Porque ellos están dentro de su hábitat y tienen plena confianza, tienen plena certeza de que Dios les va a dar. Entonces, dice algo así, ¿no? De que si los pájaros, ¿quién cuida a los pájaros y quién pone verdes los campos, ¿no? Y vuestro a ti, a mi hijo, ¿cómo no te voy a cuidar? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a nosotros nos falta esa convicción, esa certeza de poder saber de que Dios va a proveer, ¿no? Pero siempre y cuando, como les comento, tiene que existir un accionar, ¿no? Esto lo hemos visto en anteriores videos, no quiero entrar al tema, estamos justamente hablando con respecto a la voz de Dios. Entonces, de esta manera nosotros podemos reconocer la voz de Dios. Una acción positiva, la voz de Dios es una acción positiva que luego te va a hacer sentir un pequeño sentimiento negativo. Mientras que la voz del diablo es una acción negativa que con el tiempo te va a hacer sentir una pequeña emoción positiva. Entonces, es justamente lo que nos dicen, ¿no? Y siempre es lo mismo, siempre aplica. Primero el camino difícil y luego lo fácil. Primero lo fácil y luego lo difícil, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es primero tomar el camino de dificultad. ¿Para qué? Para poder ir hacia el verdadero camino, hacia nuestro verdadero propósito. Muchas veces a nosotros, en nuestra vida cotidiana, la mente nos hace tener distintos pensamientos, como por ejemplo, no querer dar tu opinión en una reunión,
eso probablemente es algo por ti, ¿no? ¿Por qué? Por miedo. Entonces es algo del ego. Tienes que hacerlo. Y esto es a veces lo que muchos no entendemos. Que si tú tienes que ser malo con alguien por serte fiel a ti mismo, lo tienes que ser. Y no es que seas malo. Te estás siendo fiel a ti mismo. Estás siendo inteligente con respecto a eso. Cuando tú eres inteligente contigo, te estás siendo fiel. Y justamente eso es lo que Dios quiere. Una de las vibraciones más altas es la autenticidad. Y si tú por ser auténtico tienes que ser un desgraciado con alguien, tienes que serlo. Tienes que serte fiel a ti mismo. Y no estás siendo malo. Porque es tu proceso. Es el plan de Dios para que tú puedas evolucionar. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando tú decides ser malo, ¿por qué? Por cuidarte a ti, no estás yendo en contra de Dios. Porque Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y si dentro del plan está tal vez que tú aprendas a ser un poco más fuerte, tratando mal a los demás, porque toda la vida has complacido a las personas y has puesto las necesidades de otros por delante de las tuyas, ¿no? ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es efectivamente esas voces del exterior las que influyen e inhiben la verdadera voz de Dios, la cual deberíamos escuchar, por miedo, por las perspectivas de otras personas. Y entonces yo hago lo que otra persona dice, ¿por qué? Por miedo. ¿Por miedo a qué? En este caso, lo único es que y te dejas de escuchar a ti y siempre sientes, y quería llegar a este punto, y siempre sientes esa incomodidad. ¿Esa incomodidad de qué? De no estar a gusto, de no hacer lo correcto, de no hacer lo que tú has querido. Vamos a esa fiesta, tú no querías ir y vas por cumplir, te sientes amargado, estás aburrido, estás renegando, porque tú no querías ir y te estás siendo infiel, no estás escuchándote a ti mismo. Entonces, hay que validar nuestra necesidad primero y hacer lo que nosotros queremos primero. Entonces, cuando nosotros empezamos a actuar desde el ser, por más que otras personas nos dejen de hablar, hasta con familiares, si tenemos que perder familiares por decir nuestra forma de pensar, háganlo. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando tú tienes que ser auténtico, tienes que practicar mucho la vulnerabilidad. Y ser vulnerable no es ser débil. Ser vulnerable es saber decir lo que piensas, saber decir tus sentimientos, ser transparente, saber pedir ayuda. Entonces, ¿por qué hablo de la vulnerabilidad ahora? Porque la vulnerabilidad nos hace decir lo que pensamos. Y muchas veces nosotros, por no dar la contra al padre, por no dar la contra al tío, ¿qué hacemos? O porque ellos son así y tú te has criado en ellos y por un cierto respeto, tú te callas y no eres tú. Y vives amargado contigo y te encierras y tú eres tú en tu mundo, pero no lo puedes ser en tu familia. No estás escuchando la voz de Dios. Entonces, hazlo. Ponlos incómodos. Eso es lo que quiere Dios. Que tú seas un instrumento para que Él pueda interceder mediante tu persona y puedas conseguir todo lo que Él quiere transmitir a través de ti. O hagas conseguir a otras personas mediante ti. Con esa actitud, tal vez de una persona madura, diciéndole eso a una persona mayor, vas a cambiar su perspectiva. Pero no simplemente diciéndolo, accionando. Cuando una persona te ve siendo, sin ni siquiera interesarte lo que quieres hacer, porque tú estás enfocado en ti, no estás enfocado en el otro. Tú eres así por ti. Y eso es justamente lo que siempre, y con esto termino, y siempre es esto justamente lo que mencionaba, ¿no? Cuando una persona viene y te ofende, no tiene que ver contigo, tiene que ver con él y su experiencia de vida. Bueno, chicos, entonces esto es justamente lo que le quería decir con respecto a la voz de Dios. Recuerden que una acción positiva y luego un sentimiento negativo es Dios, una acción negativa y un sentimiento positivo luego es el diablo. Nunca se olviden de esto y no dejen de escuchar a su conciencia. Hasta luego. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios y la manito arriba, por favor, que me ayuda bastante. Hasta luego.